Los ciudadanos. Los ciudadanos. La parte fundamental de un país, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Sigue este interesante espacio, en donde la expresión de las ideas se convierte en la ruta a seguir de toda una nación. Transmitido por Magnética FM. Los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Le agradezco infinitamente que nos acompañe de lunes a viernes en este espacio que, como siempre le digo, y no me cansaré de repetirlo, está diseñado por y para usted que nos ve y nos escucha a través de nuestra señal en el 107.1 FM y a través obviamente también de nuestras redes sociales que estamos como Magnética FM. Y hoy, mire, estoy muy contenta porque en esta cabina está puro colega. En esta cabina están puros comunicólogos y comunicólogos que de verdad seguimos creyendo que la comunicación es el pilar para cualquier cosa, para una relación personal, para una relación laboral, que la comunicación pues es la base prácticamente de toda nuestra convivencia humana. Hoy además también me da muchísimo gusto recibir a este personaje porque yo siempre he pensado que el conocimiento que no se comparte no es conocimiento. Entonces tú podrás ser muy listo, pero si no compartes eso que tú ya sabes, pues la verdad es que no sirve de nada. No sabe, no se disfruta igual. Hoy tengo el gran honor, y es así se lo digo, de recibir en este espacio al licenciado Rubén Gaitán. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí. Y la verdad es que les digo que estamos puros comunicólogos y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi alma mater, a la que pues siempre le estaré muy agradecido. Rubén, antes de seguir con no es una entrevista, más que una entrevista es una plática, y hoy que estamos entre colegas, porque también nos acompaña Alex acá en la producción y en la operación de este espacio, platícale a la gente que nos está escuchando y viendo quién es Rubén Gaitán. Híjole, pues bueno, ¿Qué es lo más difícil? Es un poco difícil, ¿verdad? ¿Por dónde podemos empezar? Quizá por lo más reciente. Tengo unos 25 años de estar dando clases. Ya cumplo un buen tiempo estando frente a grupo, frente a mis alumnos. Poquito tiempo después de que egresé de la carrera, unos cuantos años después, empecé a dar clases, porque me interesó particularmente un área de lo que fue todo lo que vimos en Ciencias de la Comunicación. Ya ves, los programas de Ciencias de la Comunicación abarcan muchos temas. Y yo siempre le he recomendado a mis alumnos, porque les sigo dando clases a comunicólogos, que es muy importante que ellos escojan de todo este abanico de posibilidades cuál quieren que sea su especialización. Y esa especialización solo la van a poder lograr, bueno, la pueden lograr desde luego haciendo un posgrado, la pueden lograr haciendo una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera, que tiene ciertas utilidades, sirve para ciertas cosas, pero también la práctica profesional y algo muy importante, el autoaprendizaje, también se convierte en algo fundamental para que puedas satisfacer tu ansia de conocer el área específica que no puede abarcar un programa de Ciencias de la Comunicación. En mi caso fue el cine. Y a partir de eso comencé primero a hacer un proyecto de titulación que tenía que ver con el cine, a empezar a estudiar más sobre el tema, sobre las bases que tenía ahí en la escuela, a participar en lo que pudiera de actividades cinematográficas, y a la vuelta de unos años, pues ahorita me dedico básicamente a dar clases relacionadas con cine. Y en la medida de lo posible, porque ese es el otro punto, la cuestión de investigar en torno a cuestiones de historia, a cuestiones de teoría y a cuestiones, bueno, y también realizo de cuando en cuando, no es ahorita mi actividad principal, pero también la he hecho, actividad de crítica de cine. Entonces me he dedicado a esto, y ahí el trabajo con los alumnos se convierte en algo fundamental, porque aparte te puedes ganar la vida con ello. Pero aparte de eso, como tú bien lo dices, es muy importante compartir lo que vas aprendiendo en el aula y fuera del aula también. En la vida, ¿no? En Porque la vida, muchas de estas grandes carreras, y lo platicábamos también con varios invitados, o sea, estas grandes producciones que se hacen a nivel nacional e internacional, a veces las más exitosas tienen que ver con las cuestiones diarias de la vida, ¿no? Con la señora que hace el aseo,
con a la señora que vende las gorditas, porque toda persona tenemos una gran historia que contar, ¿no? Sí, completamente. Cuando tú mencionabas hace un momento el asunto de la comunicación, nunca lo puedes sustraer del asunto de la cultura. Y la cultura es aquello que nos permite de alguna manera estar en sociedad, compartir todos el sentido, los significados, y eso se transmite mediante la educación, ciertamente la educación formal, la educación en casa, pero también por los medios de comunicación. Entonces, cuando una cosa que generalmente suele ser considerada como algo de entretenimiento, cuando suele ser considerada como simplemente como un gran negocio, porque es muy caro aparte de hecho realizar las películas, pero cuando pueden tocar precisamente ese momento de lo cotidiano, de lo íntimo, de las historias de las personas, yo siento que precisamente esas películas son las que pasa el tiempo y las volvemos a ver y las volvemos a encontrar y decimos, oye, es que esto me habla de cómo vivimos en aquel entonces. ¿Se acuerdas cuando estaba la pandemia? ¿Cómo vivíamos cuando estábamos en los 60s? Mi abuelo me ha platicado que las cosas eran así en esa película. Entonces, eso es un gran refuerzo y queda también como un testigo. Es algo de las cosas que a mí me entusiasma de esa cuestión del cine, que puede hablar sobre la vida. Y la vida, para hablar de la vida hay que hablar del tiempo, pero también hay que hablar del espacio de las comunidades. Y el espacio de las comunidades se hace con la vida entre las personas, con esas pequeñas historias. Qué interesante, Rubén. De verdad es que sí. Así es, ¿no? Lo audiovisual ahorita nos permite retratar parte de la historia, ¿no? Imagínate que hace cientos y cientos de años hubiésemos tenido una cámara para poder, pues, tener ese testimonio de las personas, de las abuelitas. Yo pienso en estos tiempos, ¿cuántas recetas no se perdieron? ¿Cuántas historias no se perdieron? ¿Cuántas formas de vida no las pudimos retratar, ¿no? Y para poder aprender de ellas. Me voy a regresar tantito, Rubén, porque de pronto hoy en día sigue este mito, este estereotipo de yo quiero estudiar comunicación porque yo quiero salir en la tele o estar en la radio, ¿no? O quiero ser influencer, ¿no? O quiero ser actriz, ¿no? La comunicación es más que eso. Y es bien válido. Yo creo que hoy más que nunca, con la llegada, bueno, y no es algo nuevo, ha sido un proceso gradual y complejo. Con la llegada de lo digital, ha habido una democratización en la posibilidad de realizar cosas, en la posibilidad de hacer producción de todo tipo, visual, audiovisual y desde luego también sonora, como lo es el radio, y eso lleva a que salgan esas figuras como por ejemplo de los influencers, que estamos aparte tratando de averiguar dónde las ponemos dentro de todo ese esquema de pensamiento de la comunicación. Estamos viviendo también, no lo digo yo, lo dicen otros profesores que lo han estudiado, una nueva época de oro de la comunicación auditiva, de la comunicación áurica, del radio pasado al podcast y del podcast alimentándose de la radio, y todo ese tipo de cosas están haciendo una cosa bien interesante que está cambiando, así como de un momento a otro, de un año para otro, van como muy a prisa. Y lo único que le queda, yo creo, a alguien que está estudiando ahorita ciencias de la comunicación es aprender a aprender, para que el día de mañana sepa, por un lado, en dónde está parado, dónde están los medios de comunicación ahorita, cómo puede ser su trabajo y cómo puede aprender a manejar esos nuevos medios. Particularmente para uno que nació a principios de la década de los 60, fue la transición a lo digital. O sea, agarrar una computadora era una cuestión absolutamente novedosa para nosotros. Entonces, si nosotros lo vivimos así, y ahorita decimos, los chavos eran chip integrado, no es cierto, eso es muy relativo. Hay quienes tienen habilidades para las tecnologías y hay quienes no las tienen, pero entonces tienes que aprender, entre otras cosas, de las tecnologías y tener un método de análisis de tu realidad para saber cómo vas a poder hacer lo que quieres hacer, que finalmente eso es lo que debería poder ser una carrera. Tú llegas enamorado de la comunicación, o te enamoras de la comunicación, o te enamoras del cine. ¿Cómo le vas a hacer para poder ganarte la vida con eso a lo largo de tu existencia? Y eso lo tienes que averiguar tú con las bases y las herramientas que te da la escuela, entre otras. Y sobre todo, esto es fundamental, aprender a aprender. Sí, la formalización de tu sueño, ¿no? Yo recuerdo cuando entré a la carrera, a mí me encantaba toda la cuestión de la comunicación organizacional. Aún me encanta, ¿no? Y luego vas descubriendo
la parte de, también la investigación me gusta, también la parte social me gusta. Y los medios, la verdad es que era mi última opción. Y de pronto te digo, esto que tú mencionas, las bases, ¿no? La especialización que tú vayas haciendo a lo largo de tu vida y según las posibilidades que tengas y las herramientas que tú poseas, pues también te invitan a que tú te enamores de algo, ¿no? De pronto, pues a mí, de gustarme, a mí me gustaría ser cantante, ¿no? Pero pues tengo una voz chiquita, no puedo hacer, no, aunque estudie, no se me da, no tengo ese rango. Pero entonces con las herramientas que uno tiene, pues reconstruir estos mismos sueños, ¿no? De visualizar que. Eso es fundamental. Fíjate, hay una historia de cuando yo era estudiante en Ciencias de la Comunicación. Yo egresé en el año de 1992. ¿De aquí de la facultad? De aquí de la facultad. De hecho, estábamos todavía en lo que fue la segunda escuela de Ciencias de la Comunicación, que fue en el centro en Zaragoza, donde ahorita es el Centro de Idiomas. Ahí en ese Centro de Idiomas vino un investigador, historiador del cine llamado Alfredo Naime Padua, que dio un curso de un par de días durante nuestro horario escolar sobre cine, y eso fue lo que me di cuenta de que sabía mucho de cine, que había visto muchas películas, que había crecido con eso, que me gustaba y que me gustaría dedicarme a ello. Entonces, pues bueno, él vino, digamos, al principio de mi carrera, y al final regresó ya a esta nueva escuela, de hecho, la que está muy cerca de aquí en Las Lomas, ¿verdad? Entonces, vino a ese auditorio que estaba recién abierto, y otra vez a Naime Padua le pregunté, ¿qué se puede hacer ahora para que alguien como nosotros pueda entrar a trabajar en el cine? Y su respuesta fue completamente desalentadora. A menos de que tengas parientes o que tengas mucho dinero, no puedes entrar a trabajar en el cine. Era la década de los 90. Era otra condición completamente distinta. Y de pronto las cosas cambiaron y nos inventamos muchas cosas nuevas, y aparte también las condiciones tecnológicas y económicas han cambiado y políticas se han modificado mucho de aquel entonces, ya hace mucho tiempo de eso. Ahora miren, yo la verdad es que no ando haciendo propaganda a ninguna marca, pero ahora podemos ser reporteros y cineastas con nuestro propio teléfono, ¿no? Y antes, digo, tú hablas de 1992, yo te estoy hablando del 2004, que también, como bien lo dices, cuando yo estudié, las tecnologías o las cámaras, pues carísimas, ¿no? Y no era tan fácil acceder a ella porque, pues, las tecnologías, digo, hemos avanzado mucho, pero también, pues, estaban en aquel entonces cuando estudiamos, pues también era difícil acceder a ellas. Vamos a ir a un corte, Rubén, y ¿te parece si regresamos y platicamos tantito de las tecnologías de la información y la comunicación, que son una herramienta súper importante para estos tiempos? Regresamos aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos, y nos acaba de sintonizar. Les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Rubén. Él es maestro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Contaduría. Voy a regresar, es que yo doy clase en la Facultad de Contaduría. Oye, ¿están las materias de mercadotecnia? ¿Están ahí? Eso es por eso siempre tengo la cabeza. ¿Con la cabeza? Sí, listo. Vamos de nuevo en 3, 2... Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos. Le agradezco que nos esté sintonizando, y si usted acaba de prender su radio, le recuerdo que estamos platicando con el maestro Rubén. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y da la materia de... Híjole, como todas. me estoy dedicando ahorita de tiempo completo a dar clases, aparte de los trabajos de investigación individuales que llevamos, estoy dando clases en la Autónoma, y en ese semestre voy a dar una materia, 2 grupos de semiótica del discurso audiovisual, que se llama esa materia, y una materia nueva que tiene que ver con la educación visual y sonora, porque el programa también de la escuela está cambiando en estos momentos, y vamos a entrar con una nueva dinámica ahí. Pero aparte de eso, también estoy con los chavos que están estudiando cine en la Universidad de Tecnologías Avanzadas, en la UNIAT, y ahí les doy las clases que tienen que ver con las partes más teóricas, con la parte de la teoría y con la parte de teoría, que es parte de apreciación, y la parte de la historia del cine, que digamos son mis áreas de especialidad. Yo no me considero un realizador como tal, yo no me considero alguien que haga películas, yo me considero alguien que ha escrito sobre todo y que ha vivido mucho a partir de los libros en torno a lo que es el libro, a lo que son las películas.
a reflexionar en cuanto a lo que es el cine, en cuanto a su historia del cine, en cuanto a cómo incluso estas cuestiones tecnológicas de las que hablábamos hace un momento van modificando la manera de hacer cine, pero desde una perspectiva teórica y de una perspectiva de reflexión. Y es que es muy importante esto que comentas, Rubén, porque la mayoría de nosotros pensamos que hacer radio, hacer tele, hacer cine, pues ya nada más es, a ver, ponte el actor, ponle la cámara y listo. No, va una historia detrás, va, ¿por qué utilizar esta palabra? Ayer justo yo estaba viendo una serie que se llama ¿Quién mató a Sara? Y yo decía, ¿por qué en lugar, no voy a decir la palabra porque es un poco grosera, pero ¿por qué en lugar de decir esta palabra, todos los actores en cada uno de esos guiones utilizan esta palabra? A ver, entonces me puse a analizar cuál es el contexto social, ¿no? Y entonces de pronto, y te digo, es una sola palabra. Y dices, ¿qué me quiere decir al hablar de esta palabra, ¿no? En lugar de utilizar una que sea más limpia, más linda, más a modo, ¿por qué hacerla soez, ¿no? Y de pronto no nos damos cuenta que el lenguaje de la comunicación, el lenguaje del cine, tiene mucho que ver con el análisis mismo de la sociedad, ¿no? Si me permites la anécdota, yo estuve estudiando un semestre allá en una universidad de Matehuala y me encontré con un maestro que un día llegó y dijo, a ver, ¿y ustedes qué ven en la televisión? Y entonces empezaron. No, pues yo veo Discovery Channel y otros History Channel y otros, no, yo solo las noticias, yo veo documentales y todo, bla, bla, bla. Y se acerca conmigo y me dice, ¿y tú, Raquel, tú qué ves en la televisión? Le digo, pues en la mañana a las 6 de la mañana mis papás siempre de ley prenden las noticias, ni siquiera las ven, nada más las tienen como acompañamiento. Y después ya en la tarde pues veo, bueno, los canales de música y veo novelas. Y entonces no te imaginas la cara del maestro así decepcionado de mí. Y me empezó a decir, es que eso es de mérito para la comunicación y cómo estamos repitiendo y replicando, bla, 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 bla. Y yo le digo, maestro, si yo me quiero dedicar a comunicar, yo tengo que conocer a la gente. Y la ventana para conocer a la mayoría de la gente son esas dos plataformas, las novelas y las noticias. Entonces, a mí me ha ayudado a lo largo de mi carrera el saber cómo hablarle a la gente joven, porque veo una telenovela juvenil, a la gente, señoras que son amas de casa, como porque veo las novelas. Y entonces eso nos enseña, es un panorama, esté bien o no, de cómo está nuestra sociedad, ¿no? Entonces la comunicación también es mucho estudiar cómo está esta sociedad. Es bien interesante porque te lleva a dos retos, y eso es lo complicado, porque siempre estar tratando de analizar y tratando de hacer medios de comunicación te implica dos cosas. Uno, por un lado, tratar de aprender cómo la técnica y la tecnología, el manejo y el hacer de las cosas, ¿no? Que te implica desde... Hay técnica y tecnología para escribir, es simple, tan sencillo como para eso, y muchísimo más complejo cuando está mediado por ser radio, por ser televisión, por ser este tipo de elementos de comunicación, que a diferencia de ponernos a platicar tú y yo, necesitan un instrumento tecnológico para poder llegar como lo hacemos ahorita con nuestro auditorio. Por un lado, aprender eso. Y por otro lado, aprender en dónde estamos parados en términos sociales. Yo siempre les digo, sobre todo eso se lo reflexiono mucho a los alumnos de cine, porque como los comunicólogos desde el principio comenzamos a llevar materias de sociología, de teoría de la comunicación, van a llevar incluso ahora los alumnos materias de fundamentos filosóficos desde el primer semestre, lo cual me parece perfectamente válido. Y era lo que le decía yo a los muchachos cuando empezaban a reflexionar en torno a lo que son las temáticas dentro de las películas. Cuando tú haces una película, tú deberías de tener claro cuál es el tema, cuál es la emoción que va a mover a tus personajes, qué es lo que los mueve y en qué contexto social.
Pero ¿cómo vas a poder tú decir algo y entender cómo se mueve un personaje si no has reflexionado, si no has leído, si no has visto en torno a cómo aman las personas, cómo se aman las familias entre ellas, cómo se destrozan las personas entre ellas para obtener dinero, para obtener poder, para obtener una posición dentro de la sociedad? Y si no vas y reflexionas en torno a lo que los filósofos han dicho sobre eso a lo largo de toda la historia, solamente cuando puedas hacer esto, cuando hayas visto cómo reflejaran esos temas los clásicos, un Shakespeare, por ejemplo, vas a poder empezar a comenzar a preguntarte cómo le voy a hacer yo para expresarlo. Y entonces viene ese asunto. Sí, aparte que tienes que saber cómo hacer el balance de blancos en una cámara digital, en una cámara ARRI, aparte de eso, tienes que saber cómo hacer cuál es el fundamento de la emoción humana. Y que sobre eso es sobre lo que han hablado los filósofos a lo largo de la historia. Híjole, es complicado, pero finalmente creo que cualquier persona que esté trabajando con ciencias sociales, cualquier persona que se preocupe por la sociedad, tiene que desarrollar un pensamiento complejo. Tener la capacidad, como decían nuestros abuelos, de estar en un circo de 3 pistas y estar viendo los 3 pistas al mismo tiempo, ¿no? Y eso es algo que implica métodos, procesos, es fascinante y no acabas jamás de hacerlo. Rubén, y en esta parte de las nuevas tecnologías, digo, y voy a decir la palabra nuevas tecnologías, que ahorita si alguien me marca aquí a la cabina al 128-83-84, me va a decir, es que eso de las nuevas tecnologías ya está es un término del pasado, pero las tecnologías de la información y la comunicación, ahorita estamos en esta, de verdad, en esta magia, lo quiero decir así yo, porque nos han ayudado mucho, pero también han estado jugándonos en contra. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que tiene que ver con un proceso de alienación. Hay dos maneras de entender la alienación, la que tenía Marx y la que tenía Freud, y las dos finalmente se van relacionando. Cuando llega el punto en el que te encierras en cualquier cosa y eres incapaz de ver la realidad que está a tu alrededor, el mundo social, cómo se va modificando, las relaciones entre ellos, sea porque estás obsesionado con la pantalla de un teléfono celular o de una computadora, o sea porque estás obsesionado con no salir de tu casa y no conectarte a nada. Son formas de aislarte, son formas de alienación, y yo creo que ese es uno de los retos. O sea, ¿para qué el teléfono celular? ¿Para qué la posibilidad de hacer un podcast? ¿Para qué hacer la posibilidad de ser influencer? Si no es precisamente para encontrarte con esa sociedad y para transmitir tu propia realidad y para enfrentarla y darla a conocer. Y te obliga a salirte de vez en cuando a ver el mundo. Fíjate, a mí no es por fuerza de nuevas tecnologías, y al contrario, que es de alguien que no le gustan mucho esas nuevas tecnologías. Uno de los grandes directores vivos que están haciendo películas ahorita es Hayao Miyazaki, el director de animación japonés. Ha hecho enormes películas como El viaje de Chihiro, y ya a una edad muy avanzada sigue trabajando. Él trabaja con animación tradicional, hacer sus películas de animación y cuadro por cuadro, dibujo por dibujo, y es un proceso muy lento, es un proceso muy complejo, muy complicado, en el cual se trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde les dice a sus compañeros de ahí del estudio Ghibli: se corta el trabajo, vámonos a la azotea a ver el atardecer. Refresca tus ojos, limpia los ojos de ese trabajo que te puede atraer y te puede abstraer del mundo, y ve la belleza del mundo. Aquí tienes tu inspiración y aquí está en la azotea. Vete a ver el atardecer un rato. Y eso es algo que se convierte en algo, creo que es fundamental, salir a ver el atardecer, salir a la calle, salir a platicar con la gente. La gran posibilidad que tuvimos ahora con la pandemia, que estuvimos absolutamente encerrados durante varios meses, fue que podíamos comunicarnos también mediante estos medios. Y eso, quién sabe cómo hubiera sido una pandemia de estas sin ese desarrollo tecnológico. Y fíjate que qué bueno que tocaste este tema, que era precisamente el que en algún momento tendríamos que hablar, de cómo viviste tú como maestro, como docente en la facultad, este aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces pues es complicado, digo, algunos de nosotros damos materias, algunas teóricas. Yo doy, por ejemplo, investigación, pero para mí sí me fue muy complicado la parte de la tecnología, porque necesitas estar con el chavo, ¿no? Y explicarle, a ver, e irnos a que lo experimente.
¿Cómo te fue a ti para dar clase? Fue un sube y baja, fue un tobogán y fue luego unas subidas y luego unas bajadas. Hablamos mucho entre profesores que el estado de ánimo de los alumnos, que la cuestión de que si están tristes, están deprimidos, que si ya tuvieron a alguien en su familia que falleció, que si ya tuvieron un montón de circunstancias, que si ellos mismos estuvieron enfermos. Y nosotros mismos también estamos en esa situación. Pasamos por periodos de depresión, de aislamiento, de euforia, de reencuentros, incluso también de enfermedad. Entonces, ahí es donde llega el momento en el que dices, hay momentos en que estuvo muy bien porque solucionaste los problemas, por ejemplo, tecnológicos de poder conectarte. Desde tomar una decisión tan sencilla en tu casa, de cambiarte de esa compañía de internet que desde hace mucho tiempo, que no la cambiabas porque realmente utilizas el internet para muy poco, pero ya estando allí en clase te empiezas a dar cuenta de la falta que te hace, y muchísimos profesores cambiaron de compañía, y no se cambiaron todos hacia una sola compañía, depende mucho de las zonas. Unos tenían mejor recepción claro. con otra, depende de dónde vivieran. Bueno, el asunto es que hasta cuestiones tan sencillas como esas, y aparte las cuestiones más complejas que son las de la didáctica. O sea, de empezar a preguntarte cómo funciona esto ahora con los alumnos. Es lo mismo que he hecho toda la vida, pero ahora cómo va a funcionar. Y fue todo un reto y fue muy complejo. Hay cosas que salieron bien, hay cosas que no salieron bien. O sea, yo estoy consciente de que el primer semestre, que es entre comillas semestre, porque, sí, porque fue en marzo. Ajá, no, vinieron las vacaciones de Semana Santa. O sea, fue bien poquito tiempo. Ese fue un desastre en las últimas etapas. A mí me queda clarísimo. No hubo manera realmente de solucionarlo. El siguiente ya funcionó muchísimo más fluido, creo que ha sido incluso el mejor hasta el momento, y esperamos que lo vayamos mejorando, pero fue todo un encuentro de algo que nadie nos esperábamos que nos iba a pasar. Y que nos dio cuenta que también podemos dar clase a través de estas plataformas. Vamos a nuestro segundo corte y yo lo invito a que se quede con nosotros. Estamos de verdad platicando con un gran maestro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el licenciado Rubén. Sintonícenos de verdad de lunes a viernes en este programa Los Ciudadanos. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros. Estamos abiertos en nuestras líneas en el 128-83-84 y en el 128-83-85. Obviamente el prefijo 444 para que pueda estar más en contacto con nosotros. También les recuerdo que Magnética, en esta gran intención y en este esfuerzo por estar cada vez más cerca de usted, pues estamos en todas las redes sociales. Entonces nos puede encontrar como Magnética FM en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, porque si no me regaña Alejandro, también ya estamos en TikTok. Y también pues ahora, para que usted también, si no tiene posibilidad o anda en el tráfico y se le pasa, o tiene que ir a recoger a los niños, o es la hora de que está lavando, o si se le pasó el programa, puede rescatar nuestro podcast porque ya estamos también en Spotify. Entonces usted nos busca Los Ciudadanos y ahí puede encontrar esta plática, porque no es una entrevista, esta plática con el licenciado Rubén, y ahí estarán todos también los programas que hemos realizado a lo largo de estas 2 temporadas de Los Ciudadanos. Rubén, nos quedamos antes de ir al corte, y también lo mencionábamos al principio de este importante programa, hablando del conocimiento. Y para mí, como te lo he mencionado, si el conocimiento no se transmite, si el conocimiento no se comparte, pues no tiene validez, pues no es realmente conocimiento. Además de estas clases y de toda esta importante labor que haces tú al frente de un grupo, de compartir tus experiencias profesionales, ¿qué otras cosas tú haces para promover y compartir este conocimiento? Hace unos años, otro compañero profesor de la Autónoma decía, él decía de una manera muy coloquial: si a uno lo invitan a dar una plática en un puesto de tacos, hay que dar una plática en un puesto de tacos, sobre todo cuando está metido en este tipo de cuestiones de tratar de divulgar el conocimiento, como tú acabas de decir. Y tenemos la ventaja, híjole, yo creo que me imagino lo difícil que debe ser, por ejemplo, para un físico poder compartir su conocimiento en un puesto de tacos, pero tenemos la ventaja de que hablamos de cine, y entonces a mucha gente le interesa escuchar cosas de cine. Hemos tenido oportunidad de dar charlas
en centros de las artes, en festivales de cine, en festivales de literatura, en librerías, en espacios de prácticamente todas las universidades, pero aparte de todo, esta cuestión ahora de intervenir dentro de los medios de comunicación. Y, por ejemplo, tuvimos la experiencia, estamos terminando con la experiencia, llevamos prácticamente 6 años haciendo casi por semana, porque hubo una temporada en que la tuvimos que suspender por cuestiones de salud, pero casi una vez por semana durante 6 años estuvimos haciendo una cápsula de 2 minutos sobre cine mexicano y potosino en lo que es el espacio regional, el espacio de los estados de la hora nacional aquí en San Luis Potosí, San Luis al aire, y ahí 2 minutos hablando sobre cuestiones de historia del cine en San Luis, lo que hemos investigado, porque llevamos a cabo hace unos años un libro junto con Lisbeth Gómez, es un libro que se llama Filmografía Potosina 1985-2010, que es uno de los primeros libros de historia del cine, pero específicamente de historia del cine en San Luis y dedicado a la producción. Se habían hecho otros libros, como el de Juan José Barrios, que es su tesis, que es sobre la exhibición de las películas. Aquí nos concentramos en las películas que se habían hecho a lo largo de desde 1985 hasta el 2010, con ciertas intenciones. Era cierto, el proyecto tenía ciertas intenciones que nosotros llegábamos hasta un punto nada más, pero quedó el libro, y ahí quedó un asunto de que hemos seguido investigando, hemos seguido encontrando cosas, muchas se las vamos poniendo ahí como los pequeños trazos de esa sección que tenemos de los 2 minutos, y vamos hablando precisamente sobre esos temas y los descubrimientos que vamos encontrando, películas, realizadores, gente muy importante de la historia del cine mexicano que ha pasado por San Luis Potosí, que ha tenido que ver algo con San Luis Potosí, y aparte los realizadores locales. Siempre le damos como mucha importancia a eso, y pues es un trabajo importante, es un trabajo que finalmente te lleva tiempo, que te obliga a disciplinarte, a hacerlo todas las semanas. Una capsulita de 2 minutos parece muy sencilla de hacer, pero te puede llevar 3 horas sin ningún problema. La producción nada más. Claro, porque hay todo el estudio de atrás, ¿no? Exactamente, sin contar eso, sin contar el tiempo de investigación. Entonces, yo considero que esos espacios, tanto los físicos, cuando tengamos oportunidad de reencontrarnos con la gente en la calle, o los espacios digitales, o los espacios de la radio, o los espacios nos invitaron también a colaborar el año pasado con la casa, con el Museo Freso Cosío, y estábamos haciendo ahí cápsulas, recomendando cosas a la gente que podía ver en internet, en línea, cine en línea, sobre todo cine mexicano, en línea, durante el tiempo en que estuvo más duro el confinamiento. Entonces, eso estaba muy padre, porque nos podíamos mantener como en contacto con ellos y con esas redes, y eso yo creo que es algo fundamental, y de las ventajas de ser comunicólogo, que por un lado desarrolla esta habilidad para poder transmitir información, tienes curiosidad por ver cómo funcionan esas cuestiones tecnológicas, pero aparte debes de acumular también un bagaje para tener algo que decir, para tener un mensaje y algo de lo que hablar. Y lo que he hecho en estos años pues ha sido juntarlo y tratar de presentarlo a la mayor cantidad de gente posible. Decía un escritor, que me va a perdonar el nombre porque no lo recuerdo, pero decía, si yo escribo más de lo que leo, estamos perdidos. Entonces dice, para yo ser un buen escritor tengo que ser un mejor lector, y es exactamente, creo, si me permites la comparación, lo que debe hacer un comunicólogo, ¿no? Digo, si tú hablas de cine es porque has visto mucho cine, ¿no? Si tú hablas de comunicación es porque has leído. Luego de pronto los comunicólogos somos los peores para comunicarnos, pero suele pasar, ¿no? De seguir trabajando esta parte para poder saber cómo transmitir esta información, porque ahorita estamos en una pues exageración de la información, la famosa infodemia, ¿no? Que ahorita nos metemos a nuestras redes sociales y ya nos encontramos 30,000 verdades de un solo caso, ¿no? Ahora todos tenemos esta libertad de opinar, a veces incluso, como dices tú, pues tener estas herramientas para poderlo hacer, y ahora nos escudamos detrás de una pantalla para poder también relacionarnos, porque a veces no lo podemos hacer de manera personal, pero nos han ayudado también los medios de comunicación, y nos ha ayudado también estas herramientas para hacerlo mejor, porque de pronto hay tantos influencers que dices tú, pues se ha estudiado, pero muchos de estos influencers son modas.
porque no perduran por la parte esta precisamente, que no existe este estudio previo, ¿no? De saber cómo llegar a las masas. A lo mejor llego a esta masa en este momento, pero voy a pasar de moda y ahí viene el que sigue influencer y yo voy a crecer y ya no voy a ser influencer. ¿Qué nos puedes decir de este contenido? Fíjate, lo que pasa es que todavía estamos metiéndonos en el agua, así metiendo el dedo gordo así en la alberca, Sí. para dentro de lo que fue este universo que se expandió muy rápidamente la comunicación, en esta comunicación digital, esa comunicación de redes, como para preguntarnos ¿por qué? ¿Dónde radicó el éxito precisamente de estos influencers? ¿Cuál fue su forma tuvo que ver con el lenguaje que utilizaban, tuvo que ver con los temas que abordaban, tuvo que ver con la cuestión expresiva de poder que les permitió hacer clic de una manera muchísimo más ligera, inmediata, honesta, con quien lo estaba escuchando, a diferencia de los profes que pues, generalmente tenemos lo académico siempre metido en la cabeza y terminamos, yo soy consciente de que yo siempre termino hablando como profe, pero el asunto está en que estos influencers encontraron algo. Y algo les dicen a estas generaciones y lo siguen viendo. Estamos en un montón de problemas ahorita que tienen que ver con la cuestión de lo legal, que tienen que ver con los límites también de lo que se pueden decir en los medios y no. Por ejemplo, ese caso va a ser fascinante, va a ser interesantísimo estarlo viendo cuál va a ser el desarrollo, aparte en un país que todavía tiene muchísimos problemas para la impartición de la justicia. Pero bueno, aparte de eso, tenemos el problema de que lo estamos apenas entendiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando con estos nuevos medios de comunicación? Y creo que es una lección para nosotros como comunicólogos de aprender a no tenerle miedo a esto, de aprender a tener un estilo propio para comunicarnos en ello, para competir con todo eso. Y si queremos realmente ser, tener derecho a ese título de ser comunicólogos, de ser comunicadores egresados de una universidad, de que hayamos hecho un proceso reflexivo, importante y serio al momento de preparar nuestros contenidos que van a llegar a estas redes. Porque lo podemos hacer. Es muchísimo más sencillo de lo que uno se imagina y una vez que lo dominas, ya está. Pero luego, ¿qué vas a decir y con qué responsabilidad lo vas a decir? Y es que, digo, me vas a perdonar, digo, no, aquí no estamos hablando de edades, porque si no nos vamos a descalabrar todos, pero en los tiempos que nosotros estudiamos, a pesar de que, como lo mencionamos, había muchas tecnologías, también pues no existían estas redes sociales. Yo me acuerdo que en mis tiempos creo que estaba el hi-fi, imagínense usted, haga cuentas, haga cuentas. Pero era súper complicado. De hecho, no lo teníamos en un teléfono. Si yo quería subir mis fotos y saber si alguien las había visto, cuántas veces las había visto, las comentaba, tenía que llegar hasta mi casa y conectarme con el Ethernet y ocupar la línea telefónica y entonces pues se perdía todo, ¿no? Y ahora en nuestro teléfono tenemos cámara fotográfica, cámara de video, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, tenemos nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos regresado por el teléfono porque se nos olvida? Porque sin el teléfono pues ya no somos prácticamente nadie. Entonces esto que tú acabas de decir es tan importante de que ahora nos tuvimos que adecuar, ¿no? También las currículas se han tenido que adecuar no solamente al avance tecnológico, sino también al avance de las redes sociales, al avance de las nuevas formas de hacer comunicación. Y de las nuevas responsabilidades, ciertamente, que implica todo eso, de pensar en el otro que te está escuchando. Fíjate, de pensar en el otro que te está escuchando. O sea, detente un minuto y piensa lo que vas a decir. Es que puede ser tan rápido, puede ser tan inmediato, puede estar diciendo cosas en ese momento. Obviamente, un corresponsal, un periodista, un reportero que está en ese momento narrando las cosas en un edificio que se acaba de ver abajo, obviamente que lo va a decir desde la impresión y va a sacar las cosas y tiene un enorme valor lo que está haciendo, pero tampoco se le puede pedir que sea perfecto. O sea, tiene una visión muy limitada y están pasando cosas, a lo mejor tiene que salir corriendo porque están pasando en ese momento cosas. Pero los que no, cuando no es así, cuando te puedes detener y puedes pensar en el mensaje que debe llegar, detente y piensa en ese mensaje. ¿Por qué lo debo de decir? ¿Por qué no lo debería decir? ¿Y cómo lo debería decir? Y reflexionarlo un momento y seguramente las cosas van a ser mejores. Cuando, por ejemplo, mis alumnos se enfrentan al problema de la escritura, yo les digo,
planeen lo que van a escribir y les va a ser muchísimo más fácil. Hagan primero un proceso de decir qué es lo que quieren decir, respondan preguntas básicas, hagan mapas, hagan listas de cosas y ya después se pueden desarrollarlos. Porque sí, entrar así de golpe, porrazo y en frío es muy difícil para la mayor parte de la gente y aparte de eso los resultados no siempre son los más adecuados. Sí, pensar el mensaje y construir el mensaje. Rubén, vamos rápido a nuestro último corte, ya se nos acabó. Yo la verdad estoy muy agradecida de que estés. Ya, hagan de cuenta que yo estoy tomando una clase de semiótica o de cine gratis. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos, nuestro último bloque que ha sido de verdad fascinante escucharte y sobre todo porque, bueno, una vez comunicólogo, siempre comunicólogo, ¿no? Y escuchar esta parte interesante de reforzar el papel de la comunicación y más porque estamos en un medio y en este medio que es tan importante que es Magnética porque, pues como usted lo sabe, Magnética es una radio diferente, una radio plural en donde pues se le da voz a todas las personas. Rubén, hablábamos de esta importancia de construir el mensaje y la importancia también de la academia, ¿no? De esta formación de decirnos comunicólogos porque sabemos hacer las cosas realmente. Y no es que yo esté en contra de los influencers, creo que también reflejan esta parte social que vivimos en estos tiempos. Sin embargo, creo que sí desvirtúan mucho el papel de la divulgación del conocimiento, de la divulgación de los contenidos, porque pues yo hablo siempre que la comunicación, como cualquier otra profesión, tienen que valerse de pues profesiones transversales. No podemos decir la comunicación es solamente la comunicación, tiene que ver pues también con lo legal, también con lo administrativo, con todo, ¿no? Es un periodo fascinante porque habría que preguntarse, yo tengo mi hipótesis de que gran parte del éxito de estos influencers tiene mucho que ver con el tono, con lo que tú decías hace un momento de la elección del lenguaje, la elección de la forma de construcción del lenguaje. Creo que ese es en gran medida su éxito, pero su debilidad muchas veces ha sido la construcción misma de los mensajes. Entonces, sí, de pronto tienes una forma muy atractiva, sobre todo para un público joven, porque es mucho menos acartonada que lo que estamos acostumbrados a hacer en los medios de comunicación tradicionales, que también ese es el otro riesgo, que terminas acartonando, ¿verdad? Como los teníamos acartonado también en el salón de clases. Pero el asunto está en que estos, y digo chavos porque muchos de ellos son muy jóvenes, llegan con ese lenguaje irreverente, fresco, que hace clic, y creo que ese fue en gran medida el éxito. Es una hipótesis de trabajo nada más. Ese es lo que parece ser que es el éxito. Pero para poder, lo que debemos aprender ahí precisamente es mantener viva, o sea, mantener como la savia circulando en los medios de comunicación, que se sienta como algo orgánico, como algo que está vivo, algo sincero aparte de todo, pero teniendo otros mensajes, teniendo otros contenidos que de alguna manera reflejen un compromiso con los procesos que está viviendo la sociedad y con el cambio que está viviendo y la gran necesidad que tiene la gente también de estarse comunicando y de estar aprendiendo de muchísimas cosas, desde aprender a sobrellevar las cuestiones sanitarias de la pandemia, hasta aprender a utilizar un teléfono celular y aprender qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer también con eso. Es una gran responsabilidad también, en parte, para nosotros que estamos en los medios de comunicación y para los que hemos tenido un poquito de experiencia de tener también un poquito de video en línea. Y pues yo en lo que me he refugiado es como les digo a mis alumnos, en planear las cosas que vas a decir, en tratar de ser las más reflexivas que se pueda. Sí. Incluso tengo la costumbre, que luego tampoco es tan práctica, de escribir mucho lo que voy a decir antes de decirlo, incluso en clases, y me es mucho más fácil decirlo, finalmente va mucho más articulado y creo que me pierdo menos, lo cual es algo que agradece la gente que me escucha, creo. Pero aprender precisamente de todo esto, y como tú dices, como comunicólogos también, aprender a comunicarnos con esas nuevas herramientas. Son retos que no estaban en nuestras currículas cuando nosotros empezamos y que a los chavos que están ahorita en la escuela van a tener otros retos distintos cuando terminen las currículas que están cursando. Claro. Uh-huh. Sí, yo siempre les digo a mis alumnos, digo, ¿ustedes creen que a mí me pagan
por venirles a enseñar. No, la verdad es que yo les robo a ustedes. A mí me pagan por venir a aprender de ustedes, porque te das cuenta cómo son las nuevas realidades. Rubén, estamos terminando, bueno, terminamos hace unas semanas este proceso electoral, que se valió mucho de lo audiovisual, que se valió mucho de la construcción de mensajes, pero también hubo unas cosas que de verdad ni siquiera podríamos pues decir que fueron correctas, ¿no? De pronto candidatos bailándole a mujeres, de pronto ataques que son parte de esta política. La comunicación política, ¿qué nos puedes platicar? Híjole, yo hace mucho tiempo que dejé la comunicación política. Sí estudié un poquito de eso, llegué a tomar incluso un diplomado cuando se empezó a poner de moda la cuestión de marketing político. No me siento tan especializado así como para que diga yo que lo que diga ahorita es algo. No, pero como ciudadano, pero me parece interesante reflexionar sobre lo que tú estás diciendo desde el punto de vista de los audiovisuales. Por lo siguiente, creo que ya desde la campaña del 2018 habíamos empezado a ver lo siguiente. El elector, por un lado, lo habíamos acostumbrado, por lo menos desde los 90, a una comunicación audiovisual política muy sofisticada, muy cara, spots producidos como si fueran cine, sobre todo las campañas que tenían dinero, pero siempre con esa intención de llegar a ese tipo de mensajes. Y de pronto en la campaña del 2018 nos damos cuenta de que también pueden ser muy efectivos los mensajes que denotan sinceridad e inmediatez y mucho más sencillos de realizar. Específicamente en el caso de López Obrador, a mí me pareció súper interesante cómo de pronto sus mensajes que grababa, no sé si con un iPad, un teléfono celular, y está ahí en Veracruz esperando a que llegue el submarino que le va a traer el oro de Moscú, eso resultó más efectivo al final que muchos comerciales muy producidos, y eso fue lo que terminamos viendo ahora, degradándose también hacia mensajes sin mensaje, huecos, o por lo menos con un contenido bastante dudoso, como estos actos de hacer como política en términos de TikTok. Digo TikTok porque es el término que es para lo que se está utilizando, porque creo que ese medio va a cambiar también y va a estar modificándose en esos momentos. Pero hacerlo algo tan elemental como, por ejemplo, que la noticia sea que una esposa de un candidato diga fosfo, fosfo, pues entonces te das cuenta de que también juega por ese lado, pero también beneficia a los políticos, porque les da una presencia, los pone a jugar. Ganó una gubernatura el fosfo, que no se le veía por dónde podía ganar esa gubernatura, pero entonces están jugando y hay que ver cómo se están complementando desde los mensajes profundos, complejos, complicados, y los mensajes de lo más inmediato, como esa cuestión de la tiktocización de las campañas políticas. Sí, porque lo vivimos y de verdad se agradece también que se utilicen, sobre todo en estos tiempos y sobre todo en la pandemia. Todos pensábamos que estas elecciones iban a ser mucho más mediáticas, mucho más de redes sociales, pero pues bueno, de pronto salieron a hacer sus mítines y todo. Pero también nos damos cuenta que hay nuevas formas y que la política, al igual que muchas cosas, se adecúan a los nuevos tiempos. Y los políticos van a tener que ser muy cuidadosos, porque hubo políticos en esa última campaña que perdieron en público y había una cámara para captarlo ahí. Los pudieron haber provocado. Puede haber sido lo que uno quiera, pero pierden en ese momento y pueden llegar a perder incluso también la elección. Entonces, también los políticos deben ser más cuidadosos porque hay una observancia, hay ojos por todos lados en este momento viendo lo que ocurre y las cosas ya no se escapan tan fácilmente. Un mal gesto, un mal día, una falta de control de carácter le puede costar muy caro al candidato. Entonces, ahí entra otro tipo de entrenamiento de ellos frente a las cámaras que ya no sabes en dónde están. No sé si tú, bueno, recuerdas muy probablemente que muchas de las campañas, pues a lo mejor sí, yo traía mi cámara esa de gran formato y te agarraba así, y te agarraba también haciendo a ti candidato una mala jugada o un acto que no sea políticamente correcto, e incluso había quienes llegaban hasta a sobornar, ¿no?
O de pronto, pues si tenías conectes en algún medio de comunicación, pues hablabas, oye, tu reportero, deténme esa nota o deténme esa fotografía, no la vayas a subir. Daba esa posibilidad. Pero ahora tenemos la gran fortuna de que todo es inmediato. Entonces, si yo veo que un candidato anda dándole una nalgada a una mujer, pues ya ni siquiera van a tener oportunidad de preguntar ni quién fue, ¿no? Porque ya lo estás grabando y a veces hasta a lo mejor es involuntario que lo estén subiendo eso, pero ya no sabes por dónde te llega este golpeteo político, porque como bien dices, puede ser que lo provoques, pero entonces el entrenamiento para los políticos también va en esta parte de cómo saber reaccionar, cómo construir un mensaje desde la comunicación para atender una crisis. Ahí es el reto. Bueno, los comunicólogos van a tener que reflexionar sobre todo esto y tratar de implementar las estrategias en un entorno que ya lleva rato cambiando, del 2018 hasta la fecha, y que se tienen que apurar para ser realmente unos buenos proveedores de estrategias y de información útiles para una campaña, porque viene la ola que no sabemos cuál es la ola que sigue y cómo nos va a revolcar. Entonces, sí, esto es muy inmediato, muy rápido. Rubén, ya se nos acabó el programa. De verdad es que creo que nos faltaron muchos temas, pero te agradezco muchísimo y como siempre, pues bueno, ya sabemos que tú nos has apoyado a algunas colaboraciones aquí en este espacio y una vez más, pues Magnética es tu casa. Muchísimas gracias, así lo siento yo y te agradezco a ti y les mando un saludo a todo el público. Y gracias también al doctor Fernando Maldonado, quien es pues la mente detrás del micrófono, así lo quiero decir, y quien a lo largo de estos 17 años ha hecho que Magnética sea una de las mejores estaciones aquí en San Luis Potosí, sobre todo la mejor en calidad y contenido. Le agradezco mucho, mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y que usted tenga una muy buena tarde. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos, por Magnética FM.